Buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. El anhelo de nuestro corazón es que el buen Dios le haya bendecido y le siga bendiciendo en su casa, su familia, ¿verdad? Que el buen Dios le haya proveído hoy todo lo necesario, todo lo que usted necesita. ¿Verdad? La palabra del Señor tiene escrita una de las promesas más socorridas y más buscada y más compartida, que dice la palabra del Señor: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. O sea, la promesa del Señor es que lo busquemos primero a Él, que lo busquemos intensamente con todo nuestro corazón, ¿verdad? Como dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a la medida que vamos buscando a Dios, ¿verdad?, se va cumpliendo la promesa en nuestra vida que Dios nos va dando todo aquello que necesitamos. También la Biblia dice: mi Dios suplirá todas mis necesidades. No según mis necesidades, no según lo que necesito, sino dice según sus riquezas en gloria. Así que estoy plenamente convencido que si hoy usted, y durante el tiempo que hemos estado en un confinamiento, hemos buscado a Dios, seguramente usted ha disfrutado las bendiciones de Dios que tiene en su palabra para nosotros. Es una bendición, gozo poder enlazarnos a través de este medio de virtual, ¿verdad? Nada más le voy a comentar que por problemas técnicos los versículos no los va a poder usted ver directamente en la pantalla, sino que yo le voy a dar la espalda, perdóneme, para que yo le vaya leyendo, ¿verdad?, lo que van a salir ahí, me supongo. Antes de empezar, quiero darle la bienvenida y saludar a los hermanos de Monterrey. Si están conectados, hermanos de Monterrey, Dios les bendiga. Les envío un saludo y una bendición de parte del Señor desde Campeche, ¿verdad? Bajando un poquito más, hermanos de Querétaro, ¿verdad? Hermanos amados, Dios les bendiga. Les extrañamos. Deseamos estar nuevamente en esa bella ciudad de Querétaro, disfrutar de ese clima tan sabroso que tienen ustedes. Sean bendecidos todos y cada uno de los hermanos de Querétaro. Un poquito más abajo, los hermanos de Calquiní, la hermana Gloria, todos aquellos que están conectados, hermanos de Calquiní, sean bendecidos también por el Señor, ¿verdad? Ya casa en casa de adoración, Campeche, al Ministerio Ebenecer, todos aquellos hermanos que están conectados, todos aquellos hermanos que están enlazados con nosotros, sean bendecidos también. Carlos, o sea, te saludo, Carlos, Elizabeth, qué gozo poder compartir con ustedes también este tiempo de ministración de la palabra, ¿verdad? Qué gozo. Mire qué bueno Dios, mis amados, que nos regaló una lluvia, ¿verdad? Y ahora muy poca, quizá, ¿verdad? Pero yo disfruté la lluvia, no me bañé en ella, no, pero sí me gusta mucho mirar cómo la bendición de Dios cae del cielo en una forma de agua, de lluvia, ¿verdad? Así que bendito sea el Señor, que nos vino a calmar un poquitito el calor, ¿verdad? Doy gracias a Dios también porque mi esposa ya está mejor de salud. Gracias, hermanos, aquellos que tuvieron a bien hablarnos por teléfono, aquellos que vinieron a ver a mi esposa, ¿verdad? Gracias por su interés. Es una forma de demostrar el cariño y el amor y el afecto que uno le tiene a la persona. Gracias. Nuevamente, mis amados, ya ella está bien. El miércoles en la noche la llevamos a urgencias a la clínica Campeche y ahorita está bajo tratamiento, pero mucho mejor que como estaba. Así que bendigo al Señor por su misericordia y por su amor, y
sin más preámbulo, pues le voy a invitar allá, mi amado, que juntamente con su familia, ¿verdad? Tomemos un tiempo de oración. Pidámosle al Señor que nos traiga la iluminación de la revelación de su palabra, ¿verdad? Y como cada vez que nos acercamos hasta su trono de la gracia, el Señor tenga bien traernos a nuestro entendimiento, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestro razonamiento, su bendita palabra. Así que allá en su casa, mi amado, juntamente con su familia, cierre sus ojos y acompáñeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta tarde te pedimos, Señor, que tengas a bien poder traernos la revelación de tus misterios, que nos abras, Señor, el cofre de tus tesoros, que son la palabra, Señor, que nos alimentes con ese pan del cielo, que nos alimentes con ese maná del cielo, Señor, tan abundante, tan rico, Señor, y que viene a nutrir nuestro espíritu. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, Señor, que nos traiga la revelación y la porción que tú ya tenías destinado desde la eternidad para este tiempo, para este momento, para estas personas, para estos hijos e hijas tuyas. Te damos gracias por tu amor y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quisiera que tenga su libreta, ojalá tenga su libreta, su pluma, su lápiz, mi amado hermano, para anotar las citas bíblicas. Usted sabe que cada vez que yo ministro, o cada vez que ministramos, pues le damos el suficiente sustento bíblico para que usted tenga la paz en su corazón, que estamos caminando sobre una muy buena doctrina. Y yo quisiera que veamos el primer versículo que vamos a mirar hoy, que está en el libro de Job, en el capítulo 1, y vamos a ver del versículo 6 al versículo 12. Job capítulo 1, versículo 6 al versículo 12. Job 1, versículo 6 y versículo 12. Dice la palabra del Señor: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor a él, 1, a su casa, 2, y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Yo he predicado mucho acerca de estos versículos, amado hermano. Dice la palabra del Señor que un día vinieron los hijos de Dios, o sea, los ángeles, porque en el tiempo antiguo Jesucristo no había hecho su obra redentora. Ni siquiera Dios se había encarnado en Jesús para venir a esta tierra. Entonces, cuando habla de los hijos de Dios, habla de los ángeles. Entonces, dice la Biblia que un día vinieron los ángeles a presentarse delante de Dios. Yo creo, ¿verdad?, y con sustento bíblico, que los ángeles venían a traer la información a Dios de todo el universo, de todo el cosmos, de los diferentes planetas, ¿verdad?, que son habitados. Venían a traer la información, ¿verdad? Y entre ellos, entre los hijos de Dios, se coló una potestad no muy agradable, y que el Señor lo reprenda, que era el mismo Satanás. Cuando Dios mira a Satanás, Dios habla de este varón Job como jamás Dios había hablado, ni nunca Dios habló de ningún personaje de la Biblia. Sabemos, mi amado hermano, que la Biblia nos habla de profetas
de un calibre, una envergadura muy fuerte como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ¿verdad? El mismo Noé, a Noé lo llama justo, a Lot lo llama justo, pero con esos adjetivos, con esos calificativos con los cuales llamó a Job, con los cuales presumió, déjenme usar esta palabra, con los cuales presumió Dios a Job, a Satanás, en ninguna parte de la Biblia Dios se refiere a una persona con 4 atributos: varón justo, recto, temeroso, apartado del mal. Hermano, tremendo, ¿verdad? Y Satanás le contesta a Dios, ¿verdad? ¿Acaso Job te tiene miedo? ¿Acaso él te teme en balde? Y Satanás le dice, tú tienes un cerco. Tú tienes, déjeme usar esto para que usted lo entienda. Tú has puesto un campo minado alrededor de Job, alrededor de él, de una forma personal. Tienes un cerco de protección para su familia y tienes otro cerco de protección para sus animales, para sus propiedades, para sus riquezas. Miren qué tremendo que este hombre, debido a las características que él tenía para Dios, temeroso, recto, justo y apartado del mal, a consecuencia de esos atributos que Job tenía para Dios, Dios le había puesto 3 cercos, 3 protecciones, de manera que Satanás no podía tocar a Job de ninguna forma. No podía tocarlo ni a él en su cuerpo, no podía tocar a su familia, a su esposa y a sus hijos, y no podía tocar nada de lo que Job tenía, por cuanto Dios, vuelvo a repetir, le tenía puesto 3 cercos, 3 muros alrededor de él. Pero el diablo le dice a Dios, pero desprotégelo, quítale tu protección, déjame que yo lo toque, y verás si no, empieza a blasfemar de ti en tu presencia. Mire qué tremendo que Dios en ocasiones, mi amado hermano, empieza a tratar nuestra vida. Dios empieza a formar nuestra vida. Desde la eternidad, desde que éramos espíritus, Dios ya tenía un propósito para cada uno de nosotros. Todos los que nacemos en esta tierra tenemos un propósito de parte de Dios. Todos, absolutamente todos. El asunto es que Dios, para alcanzar su propósito, usa circunstancias, usa personas, usa diferentes métodos para que por medio de estos mismos alcancemos nosotros el propósito que Dios ha predeterminado para cada uno de nosotros. Mire qué tremendo que cuando estaba yo leyendo la escritura acerca de la vida de Job, se me vino un pensamiento. Y el pensamiento que se me vino es, ¿por qué Job no reprendió? ¿Por qué Job no tomó autoridad? ¿Por qué Job no decretó? Porque cualquier persona que está pasando por una circunstancia como la que pasó Job, que sabe lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que primero Satanás lo que hizo fue matar a sus animales. Porque la Biblia dice que Job diariamente ofrecía un animal en sacrificio a Dios. Por medio de ese animal, que era un cabrito, era un cordero, por medio de ese animal, Job tenía un link, Job tenía un contacto con Dios. Cuando Satanás le mata a sus animales, Satanás le corta la comunicación, el link, el contacto con Dios, porque Job se quedó sin animales. Mire que lo primero que Satanás hizo no es afectar su cuerpo, no es afectar, ¿verdad?, a sus hijos. Lo primero fue matarle todos los animales. Primer cerco. Luego vino Satanás, y dice la Biblia, que estaba Job en su casa cuando le traen la noticia que sus hijos habían muerto. Segundo cerco, que es derribado. Y el tercero, dice la Biblia que a Job le cayó una sarna que con una teja se rascaba, ¿verdad? La única que quedó viva de toda su familia fue su esposa. Ahora, mire qué tremendo, vuelvo a repetir, cualquier persona que está pasando, cualquier hijo de Dios con conocimiento de la palabra, que está pasando por una situación, ¿verdad?, de un trato, una formación, y no discierne y no entiende por qué le está pasando,
Usted y yo lo haríamos quizá, ¿verdad? Lo primero que hacemos es reprender. En el nombre de Jesús, enfermedad. En el nombre de Jesús, espíritu de pobreza, espíritu. Y no discernimos si es un trato de Dios para que nuestra vida sea formada. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos va de esa forma, lo primero que tenemos que hacer es mirar nuestro campamento, mirar nuestra vida. ¿Cómo estamos caminando delante de Dios? Si estamos caminando mal, si estamos en pecado, si estamos en desobediencia, entonces ese trato de Dios, ¿verdad?, es para que corrijamos nuestros caminos. Incluso hay un versículo que está en el libro de Lamentaciones, que es: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Quiere decir que ese pueblo, estaba teniendo un trato de parte de Dios porque sus caminos no eran agradables a Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer, mi amado hermano, es mirar cómo está nuestra vida delante de Dios. ¿Cómo estamos caminando delante de Dios? ¿Estamos agradando a Dios? ¿No estamos agradando a Dios? ¿Estamos en pecado? Si entendemos, si miramos que el trato viene como consecuencia de que nuestro caminar, nuestra actitud, nuestra vida no está alineada en la ordenanza, en los mandamientos, en lo que Dios requiere, entonces lo que tenemos que hacer es corregir nuestros caminos, corregir nuestras actitudes, corregir nuestra forma de ser, de hablar, de caminar, de vestir, de muchas cosas. Pero si analizamos nuestra vida y vemos que estamos en el orden de Dios, amando a Dios, buscando a Dios, sirviendo a Dios, siendo fieles a Dios, viviendo una vida agradable a Dios, entonces tenemos que discernir que lo que estamos pasando es un examen que Dios nos está poniendo. Y si Dios nos está poniendo este examen, es porque considera que ya estamos en una etapa de madurez en la cual podemos pasar al siguiente nivel de madurez. Se lo ilustro de esta manera. Cuando usted iba a la escuela, o hasta ahora, los niños que van a la escuela, o la secundaria, preparatoria, diferentes grados, después que el maestro ya le explicó un tiempo, vienen los exámenes. Y los exámenes son para mirar si el alumno va a pasar de grado, tiene el conocimiento para pasar al siguiente grado. Algunos no pasan el examen, otros lo pasan, pero el que pasa el examen asciende a un grado más. De esa manera Dios trabaja también. Dios, ¿verdad?, a través de las circunstancias, a través de algunas personas, a través de algún trato, Dios nos hace un examen para ver si hemos madurado, para ver si hemos crecido, para ver si hemos avanzado, ¿verdad?, evolucionado en la obra de Dios. Entonces, por eso es que Job pudo discernir y Job pudo entender que lo que estaba viviendo no era porque era un hombre malo, no era porque estaba en pecado. Vuelvo a repetir como Dios presume ante Satanás que Job era un hombre justo, recto, temeroso y apartado del mal. Imagínense, hermanos, si Job, teniendo estas características, Dios lo metió en un proceso de perfeccionamiento, usted y yo, ¿qué podemos esperar, hermano? Así que lo primero que tenemos que hacer, vuelvo a repetir, es examinar cómo estamos caminando delante de Dios. Job entendió, mi amado hermano, que lo que estaba pasando era un proceso, un examen que Dios le estaba poniendo. Veamos la segunda cita bíblica, que es segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 5 al versículo 11. Segunda de Samuel 16, 5 al 11. Dice la palabra de Dios: vino el rey David hasta Behurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey. David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda.
Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón, y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto? También cómo se dirigió a este pobre hombre. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor, el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey, o sea David, respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Mire qué tremendo, hermano. Viene David con su ejército. Estamos hablando del hombre que dice la Biblia, que era conforme al corazón de Dios. Está viniendo el hombre que Dios había escogido para ser rey sobre Israel. Está viniendo David con sus ejércitos, dice la Biblia, que hombres a su derecha y hombres a su izquierda. Y sale este hombre, ¿verdad?, maldiciendo al rey. Miren nada más el atrevimiento de este hombre que, mira que viene el rey de Israel con sus ejércitos y viene tirando piedras, que era una forma de insultar, tirando piedras, pateando las piedras e insultando al rey. ¿Por qué? Porque él no sabía la historia que había vivido David con Saúl. Él no sabía que a Saúl y a sus hijos no lo había matado David, sino en la batalla que tuvieron fueron muertos. Pero él pensó que David tenía parte en la muerte de Saúl y sus hijos. Y lo estaba maldiciendo. Y le iba gritando un montón de cosas, ¿verdad? Entonces uno de sus generales le dijo al rey David, ¿por qué este perro muerto? Mi hermano, ni siquiera perro vivo. ¿Por qué este perro muerto maldice a mi señor? ¿Quieres que saque mi espada y le corte la cabeza? Y David le dijo, ¿qué tengo yo contra ti? Si él me está maldiciendo, es porque Dios le ha dicho y Dios le está permitiendo maldecirme. David, al igual que Job, pudo entender por qué estaba pasando por ese momento, por qué estaba pasando por esa etapa en la cual lo estaban ofendiendo y le estaban gritando muchas cosas por este hombre. David entendió. Dios está permitiendo algo por algo. Cuando nuestra vida se está llenando de soberbia, no digo que es el caso de David, es un ejemplo que estoy poniendo. Cuando nuestra vida se está llenando de soberbia, se está llenando de orgullo, se está llenando de vanidad, Dios es tan bueno, hermano, que empieza a tratar con nuestro carácter, que empieza a tratar con nuestra vida. Me atrevo a decir que empieza a tratar con nuestro físico, para que esa soberbia, para que ese orgullo, para que esa vanidad se quite. Y le pongo un ejemplo, Luzbel. Yo le mencionaba el miércoles, ¿verdad?, acerca de Luzbel. No era Satanás, no era diablo, era Luzbel, era luz bella. Cuando Dios lo crea y Dios le dice, tú eras el sello de la perfección, acabado en hermosura. Este ser, este querubín, dice la Biblia, que se llenó su corazón de iniquidad. La iniquidad es el grado máximo de la maldad. Y a causa de su hermosura era tan bello, tan hermoso. Incluso yo le he compartido que algunas canciones, las cuales algunos cristianos o cristianas la cantan, ¿verdad?, que no debe de ser. Por ejemplo, la de Alejandra Guzmán, cuando habla de, ¿verdad?, eres bello, 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 más que el universo, más que 1.000.000 de estrellas. Es una canción dedicada a Satanás, ¿verdad? Entonces, este ser que era tan bello, a causa de su hermosura, dice la Biblia, se llenó de iniquidad tu corazón a causa de tu hermosura. Y como se enalteció su corazón
a causa de su hermosura, Dios no iba a permitir que una creación que había salido de sus manos pudiera rebelarse en contra de él. Y la Biblia dice en Ezequiel capítulo 28, ¿verdad?, de que Dios le quita su hermosura y Dios le dice, espanto serás y para siempre dejará de ser. Ahora le pongo otro ejemplo. Hay una hermana, que no voy a decir su nombre, ¿verdad?, una hermana muy amada, que yo conocí, que hermano, está la hermana, pero bendecida, pero pasadísima de peso. No es la que usted se imagina, ni es usted hermana, es otra hermana que no va con nosotros. Y esta hermana, ¿verdad?, en la cual se ha metido en tratamientos y dietas y todo, no ha bajado ni un gramo. Entonces, en una ocasión, platicando con ella, fui a orar por su casa, y ella me decía, pastor, yo no estaba así, me dice. Yo no estaba así de gruesa, de gorda, yo no estaba así. Lo que sucede es que yo tenía un cuerpo de modelo y siempre me pasaba horas en el espejo, admirándome, peinándome. Y yo me gustaba que los hombres me piropearan. Me gustaba que yo saliera a la calle y los hombres se me quedaban viendo con deseo. Me gustaba por el cuerpo que tenía. Entonces Dios, que es tan bueno, para que ella no fuera a pecar en situaciones sexuales, Dios le mandó un espíritu de gordura, vamos a llamar así, ¿verdad? Y quedó la hermana, pero hermano, ahora la usan como pantalla. No, ¿verdad? Bien gordita, bien gordita. Entonces vuelvo a repetir, cuando estamos en un proceso en lo cual nos está yendo mal o estamos padeciendo, tenemos que mirar, tenemos que ver cómo estamos delante del Señor. Vamos a regresar a Job, capítulo 2, el versículo 8 al versículo 10. Job capítulo 2, anota ya en su libreta, mi amado hermano. Job capítulo 2, versículo 8 al versículo 10. Dice la palabra del Señor. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún tienes tu integridad? Otra versión dice, ¿aún vives? Maldice a Dios y muérete. Mire qué tremendo, hermano. Entonces, el versículo 10, y sus amigos de Joab, Elifaz, Temanita, dice Eliar, Sujita, bueno, hasta el versículo 10. Ahí. Dice, y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Como cualquiera, dice, corrijo, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto, dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Tenemos un defecto, un problema todos. Yo primero, que todo lo que nos parece bueno, lo recibimos de Dios. Un aumento de sueldo, gloria a Dios. Que nos bendicen con un refrigerador, una estufa, gloria a Dios. Que pasó esto, todo lo bueno, gloria a Dios. Y cuando nos empieza a ir aparentemente mal, ¿qué pensamos? ¿Verdad que somos así, hermano? No sé por qué Dios no me ama, no sé por qué Dios no me quiere, no es posible. Y nos olvidamos de todas las bendiciones, nos olvidamos de todo lo bueno que ha sido Dios con nosotros a través de nuestra vida. Y porque se nos acabó el gas, dudamos que Dios nos habla. Porque se quemó la carne, dudamos que Dios nos habla. Entonces, hermanos, pero lo interesante de este punto es que dice la Biblia de que después que Job recibe un tratamiento de parte de Dios para su perfeccionamiento, después que se le mueren sus hijos, sus animales, ahora Job está atacado en su cuerpo con una sarna espantosa. Y dice la Biblia que con un pedazo de teja, con un pedazo de piedra, se rascaba en medio de ceniza.
La ceniza es símbolo de luto. Job está de luto, rascándose la sarna, y aparece su mujer. Mire qué clase de mujer, qué chulada de mujer, hermano. Se acerca y le dice, todavía vives. Maldice a Dios y muérete. Mire qué chulada. Una mujer así, hermano, cualquiera desearía tenerla, pero lejos, ¿verdad? Mire qué tremendo. Entonces la mujer es figura de tres cosas. Es figura de mujer, mujer misma como esposa. Es figura de la iglesia, porque la iglesia tiene características de mujer, por eso es la iglesia. Es la segunda mujer que habla la Biblia, la primera es Eva, la iglesia es la segunda. Pero también tiene características y es figura de nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestra alma siempre se está quejando, nuestra alma siempre está renegando, nuestra alma siempre está inconforme, nuestra alma nos mete dudas, nuestra alma nos mete inquietudes, nuestra alma nos mete inseguridades, etcétera, etcétera. Y hay esposas que lejos de ser la ayuda idónea, vienen a ser la ayuda errónea, porque se comportan de la misma forma que nuestra alma. Pastor, entonces, ¿debemos escuchar a nuestra esposa cuando nos habla? No, no es cierto, hermano. Sí, escuchémosla. Dios usa también a las esposas. Dios usa a las mujeres, a las esposas cuando son sabias. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el temor a Dios. Cuando una mujer es sabia, cuando una mujer es prudente, cuando una mujer es sensata, cuando una mujer es coherente, cuando una mujer da fruto, desde luego, hermano, que debemos escucharla, pero no siempre, y se lo muestro con la Biblia. Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 17. Génesis, capítulo 3, versículo 17. Mire qué dice. Aquí está hablando Dios con Adán. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste, otra versión dice, por cuanto escuchaste a la voz de tu mujer, dice, y comiste del árbol de que te dije, de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esta es la versión de las Américas, creo. Creo que es la Biblia de las Américas. Pero mire qué tremendo, hermano. Usted sabe la historia, ¿verdad? Que Dios hace la creación, pone el huerto, ¿verdad? Y en medio del huerto pone el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dice a Adán y a Eva, miren todo el huerto. Ese árbol es de guanábana, ese de nances, ese de mangos, ese de mamey, de papaya. Pueden comer todo, todos los frutos, todas las hojas, porque habían hojas medicinales, habían hojas que se comían, ¿verdad? En ese tiempo no se comían animales, eran veganos, vamos allá, así que los veganos son bíblicos, hermano, no se crea. Y le dice Dios, pueden comer todos los frutos, todos los árboles, las raíces la pueden comer, pero hay un árbol, que ese árbol da un fruto, es el fruto del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. No coman de ese fruto, porque el día que coman de ese fruto van a morir. Y había una advertencia de parte de Dios para la pareja, para Adán y para Eva. Pero se establece, dice la Biblia, que Satanás, que el Señor lo reprenda, Satanás toma el cuerpo de la serpiente y se acerca a platicar con la mujer, no con el hombre, que quede claro. Satanás no se dirigió al hombre, se dirigió a la mujer. La parte más sensible, la parte más que puede ser más atacada en el matrimonio es la esposa. Por eso Satanás no vino a la autoridad, al que había puesto Dios como autoridad en el huerto, aunque
alguna mujercita no les guste, ¿verdad? Al que Dios puso como autoridad hace 6,000 años, poquito más de 6,000 años, fue al hombre. Al que Dios pone como autoridad hoy en el hogar es al hombre. Hay una delegación de autoridad que está en 1 Corintios capítulo 11, ¿verdad? Dice la Biblia, quiero pues, dice el apóstol Pablo, que sepáis que Cristo es la cabeza, la autoridad de todo hombre. El hombre es la cabeza, la autoridad de toda mujer. Y Dios es la cabeza, la autoridad de Cristo. 1 Corintios capítulo 11, ahí lo puede usted encontrar. Entonces Satanás, en forma de serpiente o con el cuerpo de la serpiente, se dirige a la mujer y se establece una plática, un diálogo. Oye Eva, con que Dios les ha dicho que no coman de ese fruto. No, Dios nos mandó que no la comamos. No. Mira, y Satanás pone a Dios como un mentiroso y como un egoísta. No te vas a morir. Si Dios te dijo que se van a morir, eso no es cierto. Estaba diciendo, Dios es un mentiroso. Si no sabe Dios que el día que coman de este fruto van a ser semejantes a Él, puso a Dios como un egoísta. Dios no quiere que sean como Él es. El diablo no ha cambiado. Después de 6,000 años sigue trabajando en medio de la humanidad y tristemente aún en medio de la iglesia con las mismas mentiras. Satanás, Dios es un mentiroso. Puedes pecar, puedes vivir en adulterio, puedes tener otra mujer, puedes robar, puedes emborracharte, puedes pecar, no te va a pasar nada. Y viene a poner a Dios como un mentiroso. Dios te mintió, no te vas a morir. Entonces, Dios le dice a Adán, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, que te dijo que comas del fruto. Entonces, mi amado hermano, hermana, discúlpeme, hermana, no se vaya a sentir conmigo, pero no siempre hay que escuchar a la esposa con un consejo. No siempre. Vuelvo a repetir, si es una mujer de testimonio, una mujer de fruto, una mujer que ha dado evidencia de que es una buena cristiana, que tiene testimonio de parte de ella hacia usted y le da un consejo, bienvenido. Pero hermano, si es una mujer como la esposa de Job, y que le diga, mira, eso de la iglesia es pérdida de tiempo, no vamos. Te vas a conectar, no te conectes, hombre, más tarde. Tenemos la ventaja ahorita de la tecnología. Deja que el pastor dé su mensaje y en la noche, si tenemos tiempo después de ver 3, 4 películas, ya vemos el mensaje del pastor. No le haga caso. No le haga caso porque ahorita usted sabe que estamos desfasados completamente en el tiempo en cuanto a los alimentos, ¿verdad? Antes desayunábamos, bueno, yo siempre desayuno a las 8 de la mañana, pero muchos antes desayunaban a las 8, ahorita desayunan a las 11, 12 del día, almuerzan a las 6 de la tarde y cenan a la 1 de la mañana, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, tenemos que ser muy precavidos para escuchar la voz de nuestra esposa y entender si ese consejo, esa palabra, viene de parte de Dios, viene de parte del diablo o viene de parte de ella. Mire, si su esposa viene y le dice, mi amor, cómprame 3 pares de zapatos, ¿quién le está hablando ahí? ¿Dios? ¿El diablo? ¿O ella? No se necesita saber, tener mucha sabiduría para entender que es la voz de ella. Pero si así como le dijo esta mujer a Job, maldice a Dios y muérete, ¿quién estaba hablando ahí? El diablo. El diablo estaba usando la voz, el pensamiento, el sentimiento, la vida de esta mujer para maldecir, para llevar a su esposo a maldecir al Señor. Entonces, todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando, esta pandemia, este confinamiento que tenemos en el hogar, es parte de un trato de Dios. ¿Para qué? Bueno, para buscarlo más, para anhelarlo más, para servirlo más, para comprometernos más con Él, para buscar la santidad, hermano, más con Dios. Miren, vamos a ver otro versículo de la palabra del Señor
que está Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y versículo 3. Miren lo que dice. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. 1. Para probarte. 2. Para saber lo que había en tu corazón. 3. Si habías de guardar sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. Dice, ni habían conocido, dice, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios saca a su pueblo de Israel, de Egipto, perdón. En Egipto, pues ellos después le reclaman a Dios. En Egipto teníamos cebollas, comíamos ajo, comíamos pescado, comíamos melones, ¿verdad? Ahora, pues estamos pasando hambre. Ellos no entendieron el propósito por el cual Dios los había sacado. ¿Por qué? Porque Dios, después que los saca de Egipto, 40 años, dice la Biblia, los aflige, los hace pasar hambres, están en el desierto para probar qué había en su corazón. Entonces llegan momentos, bíblicamente hablando, tú y yo somos probados. Nos pasa Dios un examen a ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque hermano, cuando la cartera la tenemos llena de billetes y puro de 500, porque los demás apesta el papel, ¿verdad? Los 500 no apestan. Cuando tenemos la cartera llena de billetes, gloria a Dios, aleluya, bendito tu nombre, Señor, te amo, te amo. Y usted mira a algunos hermanos saltando, brincando, girando, dando vueltas, una alegría tremenda. Pero cuando estamos pasando un proceso, cuando Dios nos mete a un proceso para perfeccionamiento y para ver si ya hemos crecido y evolucionado en la vida cristiana, y hermano, tristemente hay cristianos que si no tienen un peso, están de un humor terrible. Si no tienen la cartera llena, empiezan a dudar, ¿verdad? Que si Dios no los ama, porque no tienen la misma cantidad de dinero, porque no comen camarón diario, porque no comen langosta, un guachinango. No, ahora estamos comiendo huevito con frijol, ¿verdad? Porque Dios no nos ama. No, hermano, no es que Dios no nos ame. Es que tienes que entender que tú y yo pasamos el mismo proceso. No vaya a pensar, el pastor vive en la opulencia. No, hermanos, muchos de ustedes que han venido a la casa y muchos de ustedes con los cuales tenemos relación, intimidad, pastoral, oveja, ustedes saben cómo vivimos, ¿verdad? Dios nos ha sustentado, Dios nos ha bendecido. Hasta hoy, bendito el Señor, nunca nos ha faltado pan, ¿verdad? Pero no estamos en la opulencia. De hecho, yo no llevaba a mi esposa al médico porque pues la situación financiera pues andaba muy baja, pero bendito el Señor que la pudimos llevar. Entonces, mi amado hermano, Dios le dijo a su pueblo, te he traído 40 años en el desierto, te hice pasar hambre, te afligí en el desierto, ¿verdad? Para probarte. Que si estás pasando por un momento difícil, económicamente, de salud, emocionalmente, familiarmente, laboralmente, si estás pasando por un problema, vamos a llamar así, no te asustes. Primero analiza cómo está tu vida. Vuelvo a repetir, si estás en desobediencia, en pecado, si estás en infidelidad, porque muchos o algunos no diezman, son infieles al Señor, entonces por eso te está yendo como te está yendo. Pero si estás en el orden divino de Dios, estás obedeciendo su palabra, estás conectado con el Señor, oras, lees la Biblia,
escuchas cantos de alabanza, escuchas cantos de adoración, tienes intimidad con Dios y estás pasando lo que estás pasando, no te asustes, hermano. No te asustes. Hay un propósito. Detrás de esta pandemia hay un propósito de Dios. Lo que estamos viviendo es con un propósito de parte de Dios. Y cuando pasamos el examen, mire lo que pasa en nuestra vida. Vamos a ver ahí en el versículo 7 al versículo 10 de Deuteronomio capítulo 8. Versículo 7 al versículo 10. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, dice, tierra de olivos, de aceite y de miel, en la cual, dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Hermano, Dios no es injusto. Dios es bueno. Dios es bueno. Y lo vuelvo a repetir, Dios es bueno. En Dios no hay un gramo, un milímetro, un miligramo de maldad, no hay en Dios. Entonces, cuando Dios te mete a un proceso, cuando Dios te mete a una prueba, cuando Dios te mete a un desierto y te aflige y te prueba, y pasas la prueba, hermano, viene un torrente, una cascada de bendiciones. Y Dios le dice a su pueblo, pasaste la prueba, ahora te voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel, donde está llena de bienes, de abundancia, de olivos, de miel, ¿verdad? Que de las rocas brota el agua, agua fresca, agua cristalina. Vas a comer hasta saciarte. No sé cuántos de ustedes, hermanos, le ha pasado. A mí me ha pasado, ¿verdad? Le he pedido perdón a Dios también por un espíritu de gula, vamos a llamar así. Pero hay ocasiones en que la comida nos la sirven y a mí me gusta tanto determinada comida, un relleno negro, un mondongo, un chocolomo, todo me gusta. Y empieza uno a comer y ya siente que el estómago, hermano, ya el ombligo lo tiene el tamaño de un plato. Y sigue uno comiendo, hasta que dice uno, yo recuerdo en una ocasión, hermano, que nos invitaron a orar por una casa, a mi esposa y a mí. Y fuimos a orar por esa casa y sacan una de las comidas que más me gusta. Un relleno negro de pavo, hermano, y unas barras de francés calientitas. Y no podía faltar la coca porque ese refresco ministerial, el refresco pastoral, así lo hemos declarado, ¿ah? No se crea. La coca, hermano, y comimos. Y después de la coca del pastor, sabemos, me dice el hermano, que a usted le encanta el café, y el cafecito, y el pastel, y el pan. Bueno, hermano, llegó un momento en que me dijo el hermano, ¿verdad? En ese tiempo no estaba el pastor Abraham acá, no teníamos el carro. Y el hermano que nos llevó me dice, pastor, vamos. Le dije, cárgame, no puedo caminar. Hermano, parecía garrapata cuando chupa sangre. Estaba, hermano, y venía yo caminando y me dice, esposa, comiste bastante, pero no me hables, porque eructo y va a pasar una cosa aquí delicada. Y, hermano, estaba yo completamente lleno. Pues esa es la promesa de Dios que le dio a su pueblo. Vas a comer hasta saciarte. Vas a comer hasta que digas, ya no me cabe una uva, ya no me cabe una cereza. ¿Por qué? Porque pasaron la prueba, pasaron el trato de Dios, pasaron, ¿verdad?, el examen que Dios les puso, lo pasaron, y a consecuencia viene la abundancia. Cuando Dios te pone un examen, cuando Dios te pone una prueba, cuando terminas el proceso y Dios te califica y dice, bueno, este es mi hijo,
sacó un 10. La prueba la pasó, no renegó, no me acusó, no, en ningún momento estuvo inconforme, ¿verdad? Como los valientes, pudo entender que estaba pasando un proceso y lo pasó. Y lo voy a bendecir de una forma impresionante. El problema, mi amado hermano, es que en la Biblia podemos mirar personajes que Dios les puso una prueba y no la pasaron. Y cuando una persona no pasa la prueba, en ocasiones es desechado. Y le voy a poner 3 ejemplos. Uno de ellos, ¿verdad?, que no pasó la prueba, fue Saúl, el rey Saúl. Dios le dice a Saúl por medio del profeta Samuel: vas a pelear contra los amalecitas. Los vas a matar a todos. A las mujeres embarazadas ábreles el vientre. A los niños mátalos. A todos, sus animales, todo mátalo. Pastor, ¿y así era Dios? Sí. Pero le voy a decir algo, hermano. No juzguemos al Señor, porque Dios sabía por qué estaba haciendo eso. Porque Dios sabía en su omnisciencia que si Saúl dejaba a esos niños vivos y a los que iban a nacer los dejaba vivos, cuando estos niños crecieran y se enteraran de que los israelitas habían matado a sus padres, ellos iban a matar a los israelitas. Entonces Dios, para proteger a su pueblo, le dijo a Saúl: mátalos a todos, hasta sus animales. Esa fue la indicación de Dios. Dios le habla después a Samuel y le dice: desciende porque Saúl no me ha obedecido. Baja Samuel y le dice: venía Saúl feliz de la vida, venía de la batalla, ¿verdad? Y le dice Samuel: ¿obedeciste la voz de Jehová tu Dios? Así es. Y escuchó: "Meh". Y ese bandido que oigo, ¿qué es? Ah, dijo Saúl, es que vi bueyes gordos, bueyes preciosos, gordos, bonitos, y pensé: me los voy a llevar y los voy a ofrecer en sacrificio a Dios. Le pregunto a usted, ¿Saúl pensó bien o pensó mal? Pensó bien. Lo que pensó Saúl no era malo, pero no era lo que le dijeron. Dios le dijo: vas a hacer esto. Él pensó: bueno, voy a desobedecer a Dios y llevo los bueyes. No, él no pensó mal, pero no era lo que Dios le dijo, por lo cual Dios lo desechó. Vemos otra figura ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Judas. Judas fue un apóstol llamado por Jesucristo al apostolado. Sin embargo, el miércoles yo le hablaba algo de Judas. Entregó a Jesús. No fue aprobado. Me voy a una dimensión celestial. Luzbel. Luzbel, Dios lo puso a prueba y no fue aprobado. Entonces podemos ver que hay niveles de personajes. Ahí miramos la figura de un rey, la figura de un apóstol y la figura de un querubín que fueron reprobados y fueron desechados. ¿Por qué? Porque no pasaron la prueba que Dios le había puesto. Muy bien. Algunos estarán pensando: pastor, esta pandemia es una prueba. Podemos pensar que sí. Pero tu posición o nuestra posición no es preguntarle a Dios: Dios, ¿cuándo va a pasar esta pandemia? Yo creo que lo más correcto sería: Señor, ¿cuánto he cambiado en esta pandemia? Mi amado hermano, ¿te ha servido esta pandemia? ¿Ahora lees más? ¿Oras más? ¿Buscas más a Dios? ¿Has buscado más la santidad, la intimidad, la comunicación, la comunión? ¿Oyes más alabanzas? ¿Oyes más adoración o todo lo contrario? O sea, si de lo que te dije ha menoscabado, ha bajado tu nivel de todo lo que te dije, estás metido en un problema.
Porque esta pandemia no estás pasando la prueba. No estás en el lugar o no estás haciendo lo que Dios demanda de ti y de lo que Dios espera de ti. Vamos a ver Segundo de Reyes, en el capítulo 4, versículo 29 al versículo 33. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al versículo 33. Dice la Biblia: entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y Giezi se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Él entonces se levantó y la siguió. El niño no despierta. Siguiente versículo. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Mire qué tremendo. Usted sabe la historia, que Eliseo llega a la casa de una viuda, para que la viuda lo sustente. Esa mujer viuda tenía un hijo, un niño, y ese niño muere. Eliseo tenía un criado llamado Giezi, y Eliseo le dijo a su criado, a Giezi: toma mi báculo y llévalo y ponlo sobre el cuerpo del niño para que el niño resucite. Viene este hombre Giezi y le pone el báculo al niño sobre su cuerpo, pero no resucitó. Venía Eliseo, el profeta, con la mamá del niño, y cuando entró, dice la Biblia, tomó su báculo Eliseo, lo puso sobre el cuerpo del niño e hizo algo: cerró la puerta. Cerró la puerta. ¿De qué nos habla el cerrar la puerta? Quiere decir que cuando nosotros nos metemos en intimidad con Dios y cerramos la puerta, entramos a una dimensión. Dios en la intimidad y la santidad, es una dimensión sobrenatural en la cual Dios se mueve. Y cuando nosotros oramos y entramos y cerramos la puerta, entramos a una dimensión sobrenatural, divina y poderosa con Dios. Porque cuando Eliseo entra a ese cuarto donde está el niño y cierra la puerta, y cuando entra en intimidad con Dios, ¿qué es lo que sucede, mi amado hermano? Que entró a una dimensión de poder, una dimensión sobrenatural, una dimensión de milagros. Cerró la puerta. Vamos a ver otro versículo que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. El propósito y el deseo de Dios es que incrementemos nuestra oración en intimidad con Él. Porque la intimidad trae santidad. ¿Quieres llevar una vida santa? Te voy a decir algo. Tu santidad y mi santidad lo determina el tiempo de intimidad que tengamos con Dios. Si no tienes intimidad con Dios, te tengo una mala noticia: nunca vas a vivir en santidad. Porque la intimidad, vuelvo a repetir, es una atmósfera que nos trae la santidad. Entonces, ningún cristiano que no tenga intimidad con Dios puede llegar a la santidad.
Hay hermanos que me dicen, pastor, yo no puedo dejar de pecar, pastor, yo no puedo dejar de tomar, pastor, yo no puedo dejar de ver pornografía, pastor. ¿Por qué no lo deja? Porque no tiene intimidad con Dios. Vuelvo a repetir y soy muy incisivo. La intimidad va a traer como consecuencia tu santidad. No tienes intimidad con Dios, no vas a tener santidad. Así de sencillo. Pastor, ¿cómo busco la intimidad? Muy fácil. Te voy a dar un versículo bíblico que nos habla de la intimidad. Metiéndote a tu cuarto, metiéndote al baño, solo tú y Dios. Y que te acostumbres, porque algunos psicólogos dicen que después de 21 días de hacer algo, deja de ser una disciplina y se convierte en una costumbre. Si tú, mi amado hermano, por 21 días, horas, no te voy a decir que horas 4 o 5 horas, 15 minutos, 15 minutos que te metas en intimidad con Dios por 21 días, después vas a crear en tu alma una necesidad de tener intimidad con Dios. Entonces, la santidad no va a ser una demanda. La santidad para ti va a ser un placer. La vas a disfrutar, la intimidad, la santidad. Aquí la Biblia dice que el Señor Jesús, siendo Dios mismo, el Hijo de Dios, dice la Biblia que Jesús se levantaba de madrugada y se apartaba para orar. No oraba junto a sus discípulos, no oraba en el pueblo, no oraba en Israel. Se levantaba de madrugada y se iba a un lugar apartado para tener una intimidad, para tener una relación con el Padre. Pero tristemente, así como estamos, en la madrugada algunos todavía se están acostando. En la madrugada todavía algunos están durmiendo. Se avientan 4 o 5 películas, hermano, y a las 4 de la mañana como soches, ¿verdad? Sus ojos rojos así como de marihuano de tantas películas que están viendo, y a dormir para levantarse a las 12, 1 de la tarde. Y su tiempo de oración. Y su tiempo de búsqueda con el Señor. Por eso tienen una vida triste, una vida apagada, una vida muerta en el espíritu. Porque no buscan a Dios, amado hermano. Y la santidad no es por obra de magia. Mire, la oración es fundamental. Hace unos años, voy a platicar una anécdota. 38 años sirviendo al Señor, tengo muchísimas anécdotas. Hace unos años atrás, no sé, recuerdo unos 15, 20 años, llegó un misionero de Estados Unidos aquí a la casa. Un hombre de oración, un hombre de testimonio, un hombre que amaba a Dios. Pero algo que lo caracterizaba, y en cierta forma, en forma bromista, vamos a llamar así, le pusimos el besucón, porque a todo el que veía le daba un beso, un ósculo santo, como dice la Biblia. Hombre o mujer se acercaba y le daba un beso en la mejilla. Y era un hombre que le dimos una recámara aquí en la parte de arriba, ¿verdad? Y este hombre decía, pastor, no hay inconveniente que yo me despierte a las 4 de la mañana a orar. Ya, y este hermano se pasa de achiote. 4 de la mañana. Y le digo, ¿a esa hora se levanta a orar, hermano? Sí, pastor. Oro de 4 a 8 de la mañana, 4 de la mañana a 8 de la mañana, o a las 9 de la mañana. Y dije, hermano, usted y yo, después de 5 minutos no buscamos ni qué decir. Ya dijimos todo lo que teníamos que decir, aunque hay mucho que decir. Dije, sí, hermano, no hay ningún problema, está bien. Créame, le pido perdón a Dios porque hay cosas que uno hace, ¿verdad? Me levanté a las 5 de la mañana y dije, a veces este hermano es cierto, me está echando el cuento. Me levanto a las 5 de la mañana y acerco mi oído a la puerta de su cuarto y estaba orando, hermano. Padre, doy gracias por mi vida, gracias por la vida del pastor José Luis, por su familia, bendícelo y taca. Hermano, empecé a cabecear junto a la puerta, pues yo tenía sueño, y diario oraba este hombre de 4 de la mañana a 8 o 9 de la mañana. Pero escuche esto. Un día me dice, pastor, me invitaron a Champotón a dar una plática, un mensaje, una prédica.
¿Puedo ir? Sí, le digo, no hay ningún problema. Nada más dígame, hermano, que Dios va a venir para que estemos pendientes de usted. Yo pienso como a las 8 de la noche, pastor. Ah, bien, perfecto. Se va el hermano a Champotón. Mi esposa y yo estábamos cenando, terminamos de cenar. Y le digo a mi esposa, son las 8:30 y el hermano no viene. Lo más seguro es que se haya quedado en Champotón a dormir y mañana temprano venga. Está bien, mis hijos, apagamos todas las luces y nos fuimos a dormir. Escuche esto. Al otro día, yo siempre me despierto muy temprano. Al otro día me desperté a las 6 de la mañana. Estaba yo orando un momento, leyendo la palabra. Y dije, voy a abrir por si pasa panadero, no sé qué estamos esperando. Abro la puerta y el hermano estaba postrado en la puerta de la casa orando. Hermano, yo me sorprendí. Esperé que termine de orar y dije, hermano, ¿a qué hora llegó? Anoche, pastor, me dijo. Anoche. Llegué como a las 9 de la noche. Y como vi las luces apagadas, no le quise molestar. Hermano, no hubiera tocado la puerta. No, pastor. Agarré y dije, bueno, pues ya que me quedé en la calle, pues es un buen tiempo para orar por el pastor y su casa y su familia. Y a las 9 de la noche este hombre se puso a orar hasta las 8 de la mañana. Casi 12 horas orando. ¿Y usted? ¿Cuánto tiempo ora? Porque ahorita usted y yo tenemos todo el tiempo del mundo para buscar a Dios, para buscar la santidad, para tener intimidad con Dios. ¿Cuánto tiempo oras, hermano? Si es que oras. Porque algunos estoy plenamente seguro que ni siquiera por sus alimentos oran. Por eso su vida está así. Llega el momento de conectarse. ¡Ah! ¡Qué fastidio! Hay que otra vez conectarme, hombre. Me conecto los martes, me conecto los jueves, los viernes, los miércoles, los domingos. No puedes entender que Dios te está dando palabra, alimento, vida. Porque algún día vas a necesitar este pan que estás comiendo. Hay personas que dicen, no, conectarme. Después de la alabanza, la adoración, me conecto. Y te acuerdas de tus días cuando ibas a la novena. O sea, voy a llegar a la hora de la novena, a la hora que estén dando el dulce, para no estar en lo demás. No estoy diciendo que vayas, estoy diciendo que es bueno, estoy diciendo un comparativo. Hay gente que no se conecta en la alabanza, la adoración. Flojos, no se conectan en la alabanza, la adoración, ¿verdad? ¿Cómo me pueden decir que aman a Dios? Si el culto, hermano, no solamente es la predicación. El culto encierra una serie de bendiciones que están en la alabanza, en la adoración, en la profecía, en la palabra. Si tú estás escuchando nada más la palabra, tu dedicación y tu servicio a Dios está incompleto, como vale la redundancia, completamente. No me digas que no tienes tiempo de tener intimidad con Dios. No me digas que no tienes tiempo de buscar a Dios. Tiempo es lo que nos sobra, hermano. Entonces, si Dios te meta un proceso para corregirte, no te quejes. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, en el versículo 6. Dice la palabra del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire qué tremendo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Mi amado hermano, si no tienes fe, pídele a Dios que te dé fe. Pídele. Porque si no tienes fe, hagas lo que hagas, dice la Biblia, que no le puedes agradar a Dios. Pero Dios es tan bueno que cuando nos acercamos a Él con fe, nada más por acercarnos nos da un galardón.
Mire qué bueno es Dios, hermano. Dios no está pidiendo que vendas tu casa y que se lo des todo. Dios no está pidiendo que te cortes un brazo. Dios no está pidiendo. Lo único que Dios pide es que tengas fe, que le busques y por el simple hecho de tener fe en Él, de creer en Él, de buscarlo a Él, por el simple hecho de que creas que hay Dios y que le busques, ya te ganaste un galardón. Entonces Dios es un Dios de galardones, Dios es un Dios de premios. Tenemos otro premio. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6 al versículo 8. Dice la palabra del Señor. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miren nada más. Dos premios para nosotros. Dice la Biblia que Dios es galardonador de los que le buscan. Le buscas a Dios porque me buscas, toma un galardón. Si no le buscas, no tienes nada. Y Pablo dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, ¿verdad? Por lo demás estoy listo para partir con el Señor. El juez justo, Dios es justo. El juez justo, el cual me dará una corona de gloria. Y Pablo extiende la bendición cuando dice, y esa corona no solamente me la va a dar a mí, sino a todos aquellos que aman, no que buscan, no que anhelan, no que quieren, no que desean, no, hermano, a todos los que aman su venida. Mire qué tremendo. Porque muchos, ven Señor Jesús, ven para que no pague renta. Ven Señor Jesús, ven, por favor, ven y llévanos contigo para que no le pague a Electra, ya no le pague a Coppel. Es que saqué un crédito de Liverpool y no tengo para pagar. Ven y me lleva, Señor. No, Dios no va a venir por ti. Jesús no va a venir por ti así. Y si viene y te lleva, no hay galardón, no hay premio para ti, no hay corona. Pero si tú estás amando la venida del Señor, tú estás deseando la venida del Señor con todo tu corazón, con pasión, con intensidad, entonces ya tienes asegurada una corona. Son 5. Ya tienes asegurada una corona cuando menos, que es la corona de justicia. Entonces, de entrada, mi amado hermano, te puedes llevar 2 premios. Y esos premios no los encuentras aquí en la tierra. Te puedes llevar dos premios. ¿Cuáles son esos premios? Un galardón de parte de Dios y una corona de justicia. ¿Qué nos pasa o qué nos puede pasar cuando no tenemos intimidad con Dios? Es algo muy sencillo. Nos vamos enfriando. Ya no nos llama la atención, ya no te llama la atención orar, te fastidia. Ya no te llama la atención leer la Biblia, te da sueño. Ya no te llama la atención conectarte a escuchar la palabra porque no te gusta cómo predica el pastor. Ya no te llama la atención escuchar alabanzas. Mejor pones a Bronco, o pones a Luis Miguel, o pones lo que tú quieras. Ya no te llama la atención adorar y postrarte ante el Señor. Entonces déjame decirte el diagnóstico que tienes. Tienes lepra. Tienes lepra espiritual. Cuando no te duele, hermano, cuando no te duele conectarte, cuando no te duele alabar, cuando no te duele adorar, cuando no te duele leer la palabra, cuando no te duele ser fiel a Dios, estás metido en un gran problema. Porque tienes lepra espiritual. Eres insensible a la presencia, a la bondad, al amor, a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque al no haber intimidad, no hay relación. Al no haber relación, hay frialdad,
y al haber frialdad, estás a punto de sucumbir ante el enemigo. Cantares capítulo 1, versículo 4. Cantares capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor. Atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Otra versión dice, en su recámara. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Cuando tú te acercas a Dios, cuando te metes a la recámara con Dios, recámara es figura de intimidad, de relación, de comunicación, de comunión, de muchas cosas. Cuando tú te metes a la recámara con Dios, es cuando Dios te empieza a traer su revelación, cuando Dios te empieza a darte su palabra, cuando Dios te empieza a hablar de tus planes para ti, cuando Dios te empieza a darte muchas cosas, mucho entendimiento, mucha sabiduría, mucho razonamiento, pero muchos no se meten a la recámara con Dios. Muchos llevan una vida tan vana, tan desperdiciando el tiempo, ocupando el tiempo en ociosidades, mi amado hermano, y no se meten a la recámara con Dios y su vida se va enfriando cada día más. La recámara es importante. La intimidad con Dios es importantísimo. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 18. Mateo capítulo 6, versículo 18. Dice, vamos a ver desde el 17. Vamos a ver 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hay algunos cristianos que tienen actitud farisaica. Algunos hermanos, ¿verdad? Muy pocos, pero algunos se me han acercado con cara así de muerto. Creo que hasta se maquillan con achiote para que uno le vea más pálido su cara. Pastor, estoy en ayunas. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Y le andan diciendo a todo mundo, estoy en ayunas. ¿Y qué? Dice la Biblia que no debemos hacer público si estamos en ayunas. Que nuestro ayuno, mi amado hermano, se le debe mostrar en lo secreto a Dios. Y cuando demostramos a Dios en lo secreto, en la intimidad, en la recámara, Dios que está en lo secreto, Dios que mira tu ayuno en secreto, entonces te va a recompensar en público. Porque hay quienes ayudan, mi amado hermano, con una actitud farisaica. A mí me cae mal, discúlpeme, aquel que lleva la despensa y la foto. A ver, tómeme la foto, dándole la despensa. Súbelo al Face. Ahí voy a dar una caridad. A ver, una caridad. A ver, tómame la foto. Y todavía hay quienes son más fariseos, que en las cajas donde van a dar una despensa ponen el nombre de su iglesia. Iglesia fulana de tal. Entonces parece un partido político. Porque ustedes miren los tiempos de elección, ¿verdad? Que van a ser elegidos gobernadores. Las bolsas que dan ponen determinado partido, este partido, el logotipo de ese partido, el logotipo del otro partido. Entonces algunos fariseos copiaron esa idea. Para empezar, saludan con sombrero ajeno. Porque no están dando una despensa que salió de su cartera. Están dando una despensa que recogieron entre varias personas, las ponen en cajas o en bolsas con el logotipo de su congregación. A ver, la foto. Hermano, por favor. Esa es una actitud farisaica. Eso no hay por qué hacerlo completamente. Pero también, mi amado hermano, cuando la gente te mira, que ya no hablas como antes, ya no piensas como antes, ya no actúas como antes, ya no reaccionas como antes, ya no caminas como antes.
La gente se empieza a preguntar, ¿y este qué le pasó? No hay necesidad de que hables. En ocasiones tu testimonio habla más de lo que puedes decir, porque al cristiano muchos le gusta hablar y hablar y hablar, pero lo que dicen no es coherente, no es congruente como viven. Yo estaba mirando y estaba pensando en Jacob. Usted sabe lo que dice el libro de Génesis, que Jacob lucha con un ángel. Y cuando está luchando con un ángel, dice la Biblia que el ángel tocó su muslo, el muslo de su pierna, y se la descoyuntó. Y Jacob no caminaba igual. Yo dije, Señor, ¿por qué no descoyuntaste un brazo? ¿Por qué no descoyuntaste un hombro? ¿Por qué el pie? ¿Por qué una pierna? Dios le vino a afectar, le vino a cambiar a Jacob su forma de caminar. Y así lo hace Dios con nosotros. Cuando somos sensibles, cuando permitimos que Dios trabaje en nosotros, Dios nos cambia nuestra forma de hablar. Ya no hablamos o no debemos hablar como antes, mentadas, chismes, murmuraciones, juicios, condenación. Ya no debemos mirar como mirábamos antes. Ya no debemos oír como oíamos y lo que oíamos antes. A algunos les encantaban los chistes colorados, pero sobre todo, ya no podemos caminar como caminábamos antes. Y tiene dos sentidos, dos figuras. No podemos caminar en los caminos que caminábamos antes. Caminos de pecado, caminos de perversión, caminos de perdición. Pero por otro lado, hasta nuestra forma de caminar. Yo estoy seguro que Jacob caminaba, hermano, así, como algunos, ¿verdad? Cuando hacen ejercicio y hasta se compra la camiseta más chica para que se hagan un turush aquí en el brazo y le vean el brazón y allá el pecho de paloma, hermano, de este tamañito, ¿verdad? Como una timbombita, pero allá. Y ahí andan como pavos reales. Yo creo, déjeme pensar un poco, yo creo que Jacob así andaba, luciendo su forma de caminar, muy saca de punta, ¿verdad? Y Dios le cambió su forma de caminar. Entonces ya caminaba cojito. Ya creo que hasta se avergonzaba de caminar. Hasta se avergonzaba quizá de pasar junto a la muchacha. Decía, me haga el cojo. Dios nos cambia nuestra forma de caminar. Si antes caminábamos muy plantaditos así, viendo por encima de los hombros a todos, Dios nos quebranta el muslo, la pierna, para que nuestro caminar sea diferente. Ya no pedantes, ya no chocantes, ya no soberbios, ya no orgullosos, sino todo lo contrario, mi amado hermano. Muy bien, vamos a ver en Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. Voy terminando. Dice la Biblia, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces la santidad es un espíritu. Algo que tenemos que hacer usted y yo, pero mucho, 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 tenemos que orar para que Dios nos permita, Dios nos asigne un espíritu de santidad. Usted y yo lo necesitamos, hermano. Urgentemente necesitamos ese espíritu. Así que usted y yo debemos declamar, Señor, te pido en el nombre de Jesús que me des ese espíritu, Señor, por favor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. Señor, dame ese espíritu de santidad. Y Dios, si te metes en intimidad con Él, si le buscas a Él, si le amas a Él, si le sirves a Él, si estás comprometido con Él, créeme que Dios te va a dar ese espíritu de santidad. Porque la santidad no es perfecta. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios capítulo 5, versículo 14. Dice la Biblia. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El espíritu de santidad tiene la capacidad de levantar muertos, de despertar muertos. Ese espíritu operó en la vida de Eliseo, porque ese espíritu de santidad, mi amado hermano, es el mismo espíritu
santo. Muy bien. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en temor a Dios. Muchos dicen, o más bien todos los que somos verdaderos cristianos, dice la Biblia que somos santos. No todos manejan esta dimensión de revelación y está en la Biblia. Porque el concepto de santo nos lo enseñaron acerca de un ídolo, una imagen, ¿verdad? Pero no es así. Porque santo, la palabra santo quiere decir apartado para Dios. Todos los que hemos recibido a Cristo somos santos, apartados para Dios. Muchos dicen, eres santo, sí, entonces no pecas, sí peco. Pues no que eres santo, sí, soy santo. Pero estoy en un proceso de perfeccionamiento, porque aquí miramos, ¿verdad? Aquí vemos en el versículo anterior, ¿verdad? Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Para que la santidad la podamos perfeccionar en nuestra vida, dice la Biblia que tenemos que limpiarnos nosotros. No Dios nos va a limpiar, no tu pastor te va a limpiar, no tu esposa te va a limpiar, no tu hermano, no tu hijo, no un familiar. Tú, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cuál es una contaminación de carne? Pues el adulterio, la fornicación, la pornografía. Esa es una contaminación de carne. ¿Cuál es una contaminación de espíritu? La hechicería, la brujería, el espiritismo, la idolatría. Esas son contaminaciones de espíritu. Porque en estas que dije anteriormente, es tu espíritu el que se contamina. Muchas veces también la carne, ¿verdad? Cuando hay personas que las trabajan en la hechicería, el espiritismo, también es afectado su cuerpo, aparte de que está afectada su carne. Termino con este versículo. Efesios capítulo 4, versículo 12. Efesios capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra del Señor, vamos a ver el versículo 11 para entenderlo un poco mejor. Dice el versículo 11, y Él mismo, hablando de Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces somos santos imperfectos. Ahí dice. Entonces, cuando Jesús sube al cielo, a los cielos, porque eso dice unos versículos antes, que hablando de Jesús, dice, ese de que subió, ese de que bajó, porque Jesús baja hasta el infierno, dice la Biblia, no es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y Él mismo, Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuál es la función de estos ministerios? ¿Cuál es la función de estos ministros? Perfeccionar a los santos. Entonces somos santos imperfectos. Somos santos que estamos en un proceso de perfeccionamiento en la santidad. Cuando ores, métete a tu recámara. Cuando ores, métete en lo secreto. Y la consecuencia de meterte con tu Dios, la consecuencia de meterte con Dios en lo secreto, es que Dios te va a recompensar, te va a bendecir, te va a abundar, te va a prosperar.
en público. Pero yo pienso, fundamentado en este versículo, cuando una persona no es bendecida, cuando una persona no es prosperada, cuando una persona no es abundada, cuando una persona vive en escasez, muchas veces es resultado de que no se mete en los secretos con Dios. Porque este versículo dice, cuando ores, ora en lo secreto. Y la consecuencia de orar en lo secreto, la consecuencia de tener intimidad con Dios, es que cuando tú te metes con Dios, cuando tú buscas a Dios, cuando tú amas a Dios, cuando tienes compromiso con Dios en lo secreto, Dios te va a recompensar en público. Y es cuando la gente va, bueno, le aumentaron el sueldo. Mira, hubo una rifa en su trabajo, ¿verdad? Y se sacó un carro y empiezan las bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios te está recompensando en público, consecuencia de que te metes con Dios, con Él en lo secreto. Muy sencillo y muy fácil de hacer. Es cosa de que tú te decidas. Es cosa de que en esta noche tú digas, Señor, perdóname porque me he dedicado a todo, menos a buscarte, menos a tener intimidad contigo, menos a estar en los secretos, menos a tener compromiso. Perdóname, Señor. Y sabes, Dios te perdona. Dios te perdona. Porque Dios es un Dios perdonador. Oremos al Señor, amado. Padre, en el nombre de Jesús, Dios santo y bendito, tu palabra ha sido expuesta, ministrada, compartida, con una claridad de parte de tu Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que esta palabra, este mensaje, quede grabado en los corazones de cada uno de mis hermanos. Séllalo, Señor, como sello de grabadura. Y que este mensaje pueda dar fruto a su tiempo. Un fruto que tú deseas. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos a tener intimidad contigo. A meternos a tu recámara. A la recámara de la revelación, a la recámara de la comunión, a la recámara, Señor, de la intimidad. Porque a la medida que tengamos intimidad, es a la medida que tendremos santidad. Ya que estas dos cosas están juntas y trabajan juntas. Intimidad igual a santidad. Ayúdanos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quita de nuestra mente toda ociosidad. Todo aquello que no edifica, todo aquello que nos desvía de buscarte cada día más, anhelar de ti cada día más. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos toda obra de tinieblas. Yo reprendo toda obra de tinieblas que está operando y trabajando en la vida de tus hijos, Señor, y que les impide buscarte y amarte cada día más. Por lo demás, Señor, te ruego y te suplico que tu gracia, tu bendición y tu abundancia estén sobre sus hogares y sobre cada uno de ellos. Yo levanto mi mano, Señor, y los bendigo como tu pastor. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito y glorioso Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados, pasen buenas noches. Tengan un descanso en el Señor. Que Dios me los siga bendiciendo. Un abrazo virtual, hermanos. Un abrazo virtual. Les extrañamos y oramos al Señor que pronto este abrazo virtual se convierta en un abrazo real y verdadero. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Bendecidos. Gracias, hermano.